Mi vecina atropelló a mi perro y me demandó por los daños a su automóvil. Pero lo que no sabía era que mi esposo le estaba ayudando a arruinarme desde el principio. Trabajo de lunes a sábado en una oficina donde cada día se siente como un ciclo interminable. Lo único que me brinda paz al regresar a casa son mis perros, Bruno, el Golden Retriever mayor que adopté de un refugio, Valentina, una beagle hiperactiva, y Rocky, mi terrier con alma de guardián. Ellos son mi escape, mi consuelo. Mi esposo, Mateo, lleva 5 meses sin trabajo. Al principio fue difícil para él, pero con el tiempo se acostumbró a la rutina de estar en casa. Se ofreció a pasear a los perros cada mañana mientras yo trabajaba. Y aunque no era lo ideal, él no tiene precisamente el carácter más paciente del mundo. Acepté porque necesitaba ayuda, confiaba en que al menos eso podía hacerlo bien. Esa mañana fue diferente. Recibí un mensaje de Mateo mientras estaba en la oficina: tenemos un problema, Sofía atropelló a Bruno. Sofía es nuestra vecina de enfrente. La llamamos Sofía no solo porque se llama así, sino porque encarna cada maldito estereotipo del nombre: autoritaria, con complejo de superioridad y cero tolerancia a cualquier cosa que no le beneficie. Tiene un Audi blanco que limpia 2 veces por semana y se cree con derecho a controlar el vecindario. Siempre ha mirado mal a mis perros, como si fueran ratas callejeras. Corrí a casa, encontré a Mateo en la acera, con Bruno tendido en el césped y una patrulla ya presente. El Audi de Sofía estaba estrellado contra un árbol en el parque. Su defensa delantera destruida, Sofía gritaba y se quejaba, ignorando por completo al perro herido. Se lanzó a la calle como si estuviera loca. Gritaba, ni siquiera estaba amarrado. Miré a Mateo, buscando confirmación. Él bajó la mirada y solo murmuró, se soltó, no pude detenerlo. El oficial tomó nota de todo y una ambulancia veterinaria se llevó a Bruno al hospital de mascotas. Sofía no mostró ni un gramo de compasión, al contrario, se llevó su coche en grúa y no dijo ni adiós. Esa misma noche recibimos la demanda. Sofía nos estaba llevando a juicio, decía que la negligencia de Mateo al pasear al perro había causado daños a su auto y un trauma psicológico que requería terapia. La suma que pedía era tan absurda que al principio me reí. Pero luego, sentada en la cocina con la notificación oficial en la mano, entendí que era real, y no era solo la reparación del coche. También pedía compensación por pérdida de calidad de vida y daños emocionales. Más de $20,000, si perdíamos, podríamos perder la casa. Tenemos que pagar, dijo Mateo. No quiero ir a la cárcel, lo miré, estupefacta. ¿Qué? ¿Cárcel? ¿Por qué irías a la cárcel por esto? Porque soy el responsable. Yo lo paseaba, yo lo solté. Pero algo en su voz no cuadraba. No parecía nervioso por el juicio, parecía nervioso de que yo empezara a hacer preguntas. La primera audiencia llegó rápido. Sofía, vestida de blanco como si fuera una santa víctima del destino, se sentó junto a su abogada, una mujer de traje gris y voz afilada como una cuchilla. Hablaron durante casi media hora sobre lo irresponsables que éramos. Como su cliente temía salir a la calle, como sufre de insomnio desde el accidente. Apenas pude decir unas palabras. Nuestra abogada pidió más tiempo y el juez fijó una segunda audiencia para dentro de un mes. Mientras tanto, el juez ordenó que pagáramos una parte de los daños al vehículo. Dinero que no teníamos. Dinero que tuve que pedir prestado. Mateo me rogó que no lo dejara solo en esto. Lloró. Me abrazó, me dijo que no lo dejaría sobrevivir si terminaba en prisión. Algo dentro de mí dudaba. Pero quise creerle. A los 2 días, mi abogada me preguntó si tenía alguna cámara de seguridad. No. Pero el vecino de la derecha tiene una que apunta al frente, consigue esas grabaciones. Podrían salvarnos. Le prometí que lo haría, fui esa misma noche. Toqué la puerta. Expliqué la situación. El vecino, un tipo amable y algo paranoico con la seguridad, me dijo que revisaría y me mandaría cualquier cosa que sirviera. Pasó una semana. Me levantaba cada mañana con el estómago revuelto, temiendo perderlo todo, pensaba en Bruno, aún hospitalizado, con su pata fracturada y mirada triste. Pensaba en la cuenta del veterinario, en la demanda, en Mateo sin trabajo. Y luego llegaron las imágenes, las abrí desde el celular, sola en la oficina, con el corazón palpitando. Y lo que vi me arrancó el alma del cuerpo. Mateo no estaba forcejeando con Bruno, no intentaba detenerlo. No. Lo estaba sujetando del collar, y cuando el Audi se acercó, lo lanzó. La palabra lanzó no le hace justicia. Lo arrojó, con fuerza. Con intención. Me quedé congelada, sin poder respirar, se me cayeron las lágrimas antes de que pudiera entender siquiera qué significaba todo eso. Y en ese momento, todo cambió. No era solo el susto, ni la traición, era esa certeza brutal que me golpeaba como un martillo en el pecho. Mateo había lanzado a Bruno.
No fue accidente, no fue descuido. Fue algo frío, premeditado. ¿Pero por qué? Volví a ver el video, lo repetí una y otra vez, buscando alguna señal, algún titubeo, algo que pudiera excusarlo. Algo que me permitiera seguir viéndolo como el hombre que amaba. Pero no había nada, solo esa imagen grabada con nitidez. Su brazo extendido. Su gesto de fuerza, el cuerpo de Bruno saliendo disparado justo cuando el auto de Sofía pasaba. Quise vomitar. Se lo mostré a mi abogada, su reacción fue clara. Esto cambia todo. Pero también nos mete en aguas más turbias, si lo confrontas ahora, puede destruir pruebas. ¿Tienes acceso a su celular? Le mentí. Le dije que no, pero ya había decidido que esa noche, mientras durmiera, lo revisaría. Dormía como si nada. Yo, en cambio, tenía las tripas hechas nudos, esperé que cayera en sueño profundo. Luego me deslicé fuera de la cama y tomé su celular. Nada, cero, borrado como si lo hubiese formateado. Estaba por rendirme cuando, como si el universo jugara conmigo, llegó un mensaje, solo uno. De Sofía. Ya falta poco, y ya, no decía más. No había contexto. Pero bastó para que se me helara la sangre, guardé el teléfono y me encerré en el baño. Lo miré fijamente. No entendía, ¿a qué se refería con eso? ¿Qué faltaba? ¿Un paso más en algún plan? A la mañana siguiente, fingí normalidad. Él se estiró perezosamente y revisó el celular. Noté el gesto, el parpadeo inquieto, luego vino su petición. Mi celular está raro. Creo que se cayó anoche, necesito llevarlo al técnico. No te preocupes. Le dije con mi voz más dulce, yo lo llevo. Me queda cerca del trabajo. No hace falta, en serio. Solo dame el dinero y lo llevo yo. ¿Pasa algo, Mateo? ¿Estás escondiendo algo? Su cara se transformó, empezó a dar vueltas, excusas, evasivas. No, es que, no quiero molestarte. Tú ya tienes mucho encima, amor, o te esperas al otro mes o lo llevo yo. Tú decides. Me lo entregó a regañadientes, como si acabara de firmar su sentencia. Fui al técnico que siempre me ayudaba con los celulares de la oficina. Le pedí algo específico, repara esto, pero también haz una copia de todo. Chats, imágenes, videos, lo que sea. Todo, pasaron unos días. Cuando me avisaron que estaba listo, se lo entregué a Mateo con una sonrisa. ¿Lo revisaste? Me preguntó, no. No tuve tiempo. Mentí de nuevo, era mentira sobre mentira sobre mentira. Y en medio de todo eso, solo yo parecía querer saber la verdad. Esa noche, cuando él se fue a hacer unas compras, abrí la copia en mi laptop del trabajo, y entonces, lo vi todo. Chats. Videos, fotos, audios. Conversaciones grabadas entre ellos, encuentros registrados con ubicación. Eran amantes. Desde hacía meses, desde justo el segundo mes en que Mateo se había quedado sin trabajo. Sofía le mandaba fotos desnuda. Él le respondía con cosas que jamás imaginé leer de su parte, pero lo peor eran los planes. Una vez que el perro esté fuera de la ecuación, comenzamos con la demanda. ¿Estás seguro de que se tragará lo del accidente? Claro, va a creerme. Me ama demasiado. Ya falta poco y va a perderlo todo, después de eso, tú y yo. Solté un grito. Cerré la laptop, sentí que el corazón me estallaba. Me fui al baño. Abrí la llave de la regadera para disimular y lloré como nunca antes, no lloré por él. Lloré por mí. Por haber confiado, por haber creído. Por haberlo defendido. Me miré en el espejo, empapada de rabia, ahí, entre las lágrimas, me juré que no sería más la misma. La que comprende. La que perdona, la que justifica. Esa versión de mí murió ese día. La que creía en los silencios cómodos, en los no fue nada, como verdad absoluta. La que prefería no mirar porque dolía demasiado lo que podía encontrar. Esa mujer ya no existía, quedaba yo. Una nueva yo. Herida, sí, pero con los ojos abiertos, la noche que descubrí la verdad no dormí. Fui al trabajo al día siguiente con las ojeras colgando del alma, los labios partidos de tanto apretarlos y un fuego en el pecho que ya no era dolor. Era furia, había sido traicionada por el hombre que amaba. Por la mujer que vivía frente a mí. Y lo peor, lo habían planeado, cada maldito detalle. Desde cómo distraerme con la primera audiencia, hasta el momento perfecto para que el accidente sucediera. Ya falta poco, ese mensaje resonaba como un eco maldito. A la noche siguiente, cenamos juntos. Mateo se comportaba como si todo estuviera bien, me preguntó cómo me había ido en el trabajo.
Me contó que había visto una oferta de empleo. Que iba a enviar su currículum, me abrazó mientras lavaba los platos. Me besó en la frente. Me dijo que me amaba, tuve que tragarme el vómito. Después de cenar, le dije que necesitaba acostarme temprano. Me metí al cuarto, fingí sueño, pero apenas lo vi dormido, me levanté y revisé la copia del celular por segunda vez. Ahora con más calma. Y lo confirmé todo, no solo eran amantes. Eran cómplices. Mensajes detallando el plan, desestabilizarme, aislarme, generar gastos legales, provocar la venta de la casa. ¿Para qué? Para que Sofía la comprara a bajo precio. Ella no podrá sostener todo esto, y cuando caiga, tú y yo estaremos ahí para aprovecharlo, escribió Mateo en un mensaje. Tenían hasta el nombre del abogado que pensaban usar para hacer una oferta de compra. Un tal licenciado Torres me invadió una sensación que no sabría describir, era rabia, sí, pero también poder. Saber la verdad me devolvió algo que me habían quitado. El control, a la mañana siguiente, cuando Mateo me pidió dinero para gasolina, se lo di con una sonrisa. Ese mismo día contacté a mi abogada. Tenemos todo, chats, audios, videos, fechas, nombres. ¿Y estás lista para usarlo? Más que nunca. Pasó una semana más, el ambiente en casa era una farsa que yo ya dominaba. Le preparaba el desayuno. Le preguntaba por sus búsquedas de empleo, fingía que aún confiaba. Hasta que llegó el día del juicio. La sala estaba llena, Sofía vestía de nuevo ese blanco insultante, con un cuello alto que le daba aire de mártir. Mateo llevaba traje prestado, el mismo que usó para nuestra boda. ¡Qué ironía! La abogada de Sofía presentó su caso con vehemencia, mostró fotos del auto dañado, informes del psicólogo, recibos de reparación y una declaración firmada de un mecánico. Mi abogada me miró. Asentí, entonces se levantó. Su señoría, nos gustaría agregar nueva evidencia al expediente. Información que altera completamente el curso del caso, Sofía frunció el ceño. Mateo parpadeó, desconcertado. La abogada sacó una carpeta, dentro, impresiones de los mensajes. Capturas de pantalla. Fotos de Mateo y Sofía abrazados, videos. La grabación del perro siendo arrojado. Las fechas, las coordenadas. Todo. El juez revisó los documentos en silencio, luego miró a Sofía. Señora Sofía, ¿desea responder a estas acusaciones? Esto es falso. Dijo ella, con una voz aguda que apenas disimulaba la histeria, esto es un montaje. Replicó Mateo, sudando como si acabara de correr una maratón. El juez los observó con expresión neutra, ambos niegan su autenticidad, ¿correcto? Sí. Gritaron casi al unísono. Entonces procederemos a verificar con un perito digital, pero mientras tanto, me veo obligado a desestimar esta demanda. Y en caso de comprobar severidad en estas pruebas, la parte demandante deberá no solo reembolsar lo recibido, sino pagar el mismo monto reclamado por daños y perjuicios a la señora demandada. El silencio en la sala fue tan denso que podías cortar el aire con una cuchilla, Sofía se quedó inmóvil. Mateo giró a verme con ojos suplicantes. Yo solo respiré profundo y sonreí por primera vez en mucho, mucho tiempo. La audiencia fue suspendida provisionalmente para revisar las pruebas presentadas. La abogada de Sofía solicitó una semana para impugnarlas, pero el juez fue claro, si las pruebas eran auténticas, habría consecuencias severas. Me fui del tribunal sintiéndome ligera, pero con el alma hecha pedazos. Mateo intentó hablarme apenas salimos de la sala. Caminaba detrás de mí como un cachorro culpable. No fue lo que piensas, ¿de verdad vas a seguir fingiendo? Le escupí sin mirarlo. Se detuvo. Lo dejé ahí, caminé sin mirar atrás. No podía seguir fingiendo que esto era una vida. Era una farsa, y yo, por fin, me había bajado del escenario. Esa semana fue la más larga de mi vida. Volvía del trabajo directo a casa, donde la tensión podía cortarse con un cuchillo. Mateo dormía en el sofá. Yo dormía con la puerta cerrada. No cruzábamos más que monosílabos. Cuando llegó el día de la audiencia final, Sofía ya no vestía de blanco. Llevaba un traje negro, más recatada. Su expresión era otra, menos arrogante, más desesperada. La abogada la acompañaba, pero ya no tenía el mismo brillo en los ojos. El juez abrió la sesión con frialdad quirúrgica. Hemos revisado todas las pruebas, el perito confirmó su autenticidad. ¿Algo que quieran decir, señora Sofía? Ella se removió en su asiento. Tomó aire, se le notaba temblorosa. Pero no habló. Solo bajó la mirada, señor Mateo. Algo que agregar. Fue un error. Todo esto no era lo que queríamos, fue idea de ella, dijo señalando a Sofía. Yo solo. ¿Usted solo qué?
Interrumpió el juez con severidad. Yo estaba desesperado. ¿Desesperado por qué? ¿Dinero? ¿Amor? ¿O simplemente por destruir la vida de su esposa? Mateo no respondió. Sofía lo miró como si quisiera matarlo. El juez no necesitó más. Su sentencia fue clara. El tribunal desestima todos los cargos contra la señora demandada. Se condena a la señora Sofía a devolver la suma ya pagada por daños al vehículo, más una compensación equivalente a la que intentaba reclamar, en concepto de intento de fraude y perjuicio emocional. El señor Mateo, al haber actuado como cómplice, será incluido en el dictamen civil y su conducta será remitida a evaluación penal si la parte afectada así lo desea. Mi abogada me tomó del brazo, me miró a los ojos. No necesitó decir nada. Habíamos ganado, salí del juzgado como si flotara. El mundo parecía distinto. Más limpio, más claro. El aire, menos pesado. Pero no iba a durar. Mateo me siguió hasta la salida. Me alcanzó justo en la acera. Espera, por favor. Me giré. Lo miré por primera vez con la calma de quien ya no tiene nada que perder, ni que explicar. No era mi intención hacerte daño, dijo. Sofía me manipuló. Yo estaba confundido, pero te juro que te amo, podemos superar esto, le respondí con una bofetada. Sonó tan fuerte que varios se giraron a mirar. Él se llevó la mano a la mejilla, atónito. Eres la peor persona que he conocido. No digas eso. Yo solo ¿qué? ¿Me ibas a arruinar la vida y después abrazarme en las noches como si nada? Te juro que me arrepiento. No me importa. No quiero verte nunca más. Caminé hasta el auto. Mateo corrió detrás. Lloraba, me suplicaba que lo perdonara. Que él era débil, no malvado. ¿Qué había sido Javier, que lo había metido en todo eso? Déjame hablar. Podemos empezar de cero, podemos salvar esto. Acércate una palabra más y llamo a la policía. Se detuvo, el mundo pareció detenerse con él. No tengo a dónde ir, murmuró. No me importa, pero yo sé que aún me amas. Entonces olvídalo, porque la mujer que tú amabas ya no existe. Me subí al coche y lo dejé ahí, solo. Bajo la lluvia. Como él había dejado a mi confianza, a mi perro. A mí. Mateo se fue esa noche, con la misma mochila con la que llegó a mi vida años atrás. Me dejó un par de mensajes en los días siguientes, pero nunca respondí. Luego, dejó de intentar. Supe por una vecina que lo habían visto durmiendo en un parque. Otra me dijo que había intentado volver con una ex, sin éxito. Que andaba sucio, demacrado, sin trabajo. No me alegró. Pero tampoco me dio lástima. Sofía, por su parte, tuvo que vender su casa, la misma casa que tanto presumía. Esa que heredó de su madre y cuidaba como un templo. No le alcanzaba para pagar la indemnización. Vi su cara cuando vino a dejar los últimos papeles de la transferencia. No me dijo nada. No tenía con qué. Yo firmé, sin una palabra. Y luego, cerré la puerta. Para siempre, Bruno. Sí, Bruno sobrevivió. Mi veterinario hizo milagros. La pata fracturada sanó con cirugía, terapia y toneladas de paciencia. Volvió a caminar. Volvió a correr, y cada vez que lo veía mover la cola, me juraba que nunca más iba a permitir que nadie, volviera a dañar a lo que amo. No hubo reconciliación. No hubo redención. Sí, terminé el divorcio. Limpio, rápido. Él ni siquiera tuvo dinero para pagar su abogado, mi abogada lo hizo pedazos en cada sesión. Ni peleó por nada. Solo firmó, supongo que sabía que lo había perdido todo. Incluso a sí mismo. Volver a la casa sin su presencia fue como respirar aire puro después de estar años en una habitación cerrada. Pinté las paredes. Cambié los muebles. Vendí el sofá donde dormía, quemé las sábanas. Regalé el reloj que me había dado en mi cumpleaños y que ahora me parecía una broma de mal gusto. Y, finalmente, viajé sola. Llevé a Bruno a la playa. Vi cómo metía la pata en el mar y se alejaba de las olas como si fueran fantasmas. Me reí como hacía años no lo hacía. Dormí sin pesadillas. Lloré por última vez y me perdoné. Un día, encontré en el buzón una carta. Sin remitente. Volveré, sé que aún me amas. No la leí completa. La quemé, nunca más. Esa fue mi respuesta. Nunca más aceptar migajas, nunca más amar a ciegas. Nunca más permitir que otro escriba mi historia. Ahora soy libre, y juro por Bruno, por mí, por cada lágrima y cada grito ahogado, que nunca más volveré a ser la misma. Si quieres ver otra historia igual de impactante, aquí te dejo una que no te puedes perder. Si te gustó esta,
Compártela con tus amigos para que más personas puedan descubrir el canal. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente.